¿Qué dicen los padres de familia a todo esto? Pues, no solamente este mes largo de huelga, sino no se está pagando el pase U. Total, no están yendo a las clases. Y encima este informe sobre los más de 500 días perdidos entre pandemia, julio del 22, octubre del 23 y ahora pues abril del 25. Ariel Hughes es presidente de la Asociación de Padres de Familia. Bienvenido, Ariel, y buenos días. Buenos días, saludos a todos. De verdad que estamos acá nuevamente hablando del tema que nos compete, que es el tema de nuestros hijos, ¿verdad? Y definitivamente sí estoy de acuerdo que cuando un niño pierde clases se considera una falta grave, ¿verdad? Es un derecho humano arrebatado, pero a mí lo que me llama la atención que esa misma frase, o sea, los traumas educativos, son selectivos. Eso depende de quién o qué grupo lo diga. Si lo dice el grupo del Meduca, entonces los traumas son leves, los traumas no son importantes. Mira, nosotros vemos como 9 niños mueren a la orilla del río Cricamola, nada más el año pasado, y eso causa, cuando un niño muere, ¿verdad? Pierde la vida y causa un descontrol no solamente en la acción educativa de ese niño, sino en la comunidad, en la provincia y en el país y en toda la comunidad educativa. Entonces, yo no he escuchado, de verdad que te digo la verdad, no trato de ser sarcástico, pero no escucho a los expertos en educación hablar de esos temas. No escucho a los expertos de educación hablar de la escuela esta en Jaque, que se viene abajo el techo, y tampoco escucho a los expertos en educación cuando tenemos 9 años tratando de construir o terminar de construir la escuela de Desmond Bayan en San Juan de Colón. Entonces, ese grupo de estudiantes que pierde clases, que su futuro se ve truncado, que la educación se desmorona y toda la parafernalia que utilizan y sacan en la batería gubernamental a hablar del tema, esos niños no tienen esos mismos derechos. Sí. Entonces yo creo de verdad. Hay una gran deuda en materia educativa, definitivamente, don Ariel, y de verdad que hay que poner la lupa no solamente en lo que estamos viviendo actualmente, sino el arrastre que viene y lo peor aún, la consecuencia del mañana hacia la educación y hacia los profesionales que vamos a tener en nuestro país. Hasta el momento, a casi un mes, ¿cuál ha sido el balance de los padres de familia? Que ayer nos señalaban que hay mucha preocupación porque el pago del pase U ha sido postergado por el IFARU. Algunos dicen que es una manera injusta de que se vean afectados estos muchachos. ¿Usted qué opina al respecto? No, eso no es una manera injusta. La palabra no es una manera injusta, eso es una extorsión. Eso se llama extorsión y eso es un delito. Yo creo que lo que pasa es que en este país nadie es atrevido y nadie encausa a una ministra de Educación, por ejemplo, y la manda a la Corte Suprema de Justicia. Y nadie manda al Contralor y lo manda a la Corte Suprema de Justicia. O sea, los demanda, hay que demandarlo. Mira, te voy a decir una cosa y no te voy a dar mi opinión, porque mi opinión es irrelevante. La ley 148 del 2020, ¿verdad? Que es la ley que establece el pase U. En su artículo 5 te dice por qué te van a dar el pase U y cómo te lo van a dar y cómo te lo quitan. Ahí reglamenta todo. Bien, vamos a hablar taxativamente del artículo 5. Primer pago y su propósito. El primer pago deberá pagarse por lo menos 15 días antes del inicio del año escolar y se destinará a la compra de útiles y uniformes. Por favor, o sea, está siendo ridículo. El Contralor está haciendo ridículo. Esto es una extorsión clara, ¿Ese ¿verdad? primer pago no se ha hecho? No se ha hecho. Ujú. No se ha hecho como tampoco el primer desembolso del FESE. O sea, mira, la educación, por eso que le digo, yo, yo tengo dos formas de definir esto. La corrupción y la política. La sacamos y la educación avanza. Eh, La corrupción es un delito administrativo, ¿verdad? mm, Es una tragedia humana. Cada dinero que se roban en educación
o que se roban en este país servía para aulas escolares, para hospitales, para caminos carreteros, para puentes, para todo este poco de cosas que nosotros ya sabemos. Y entonces aquí no hay persona alguna que encauce a estos funcionarios. O sea, que quiere decir Nuestro, que se tendría que pagar un mes, 15 días antes del inicio del año escolar. lo Básicamente, dice cuando la ley, inició la paralización ya se tenía un mes y tanto de haberse iniciado las clases, ya se va a cumplir un mes que no. O sea, que están morosos en el primer desembolso. Es lo que usted señala. aparte de que están morosos, están chantajeando. Te voy a explicar otro argumento válido. En los casos en que el estudiante se encuentre en alguna de las condiciones establecidas del artículo 9 e incumplimiento provenga del acudiente, el gabinete psicopedagógico tomará las medidas necesarias para que el programa no sea cancelado. Esto es, mira, a donde vaya el contralor va a perder, O va a sea que tener... si ese dinero, como dice usted, especificado en esa ley que regula el PASEU, si fuera para la compra de útiles escolares, entonces ningún niño hubiese ido, al menos los que no tienen recursos, a la escuela. No cumplen, el gobierno no cumple, y no solamente es el gobierno de Molino, todos hacen lo mismo, pagan cuando le da la gana, no pagan. Ahí hay un montón de gente que vino de España, hay un montón de niños que han perdido sus becas del IFARU, niños que le han rasgado su futuro y nada más hablan de las becas. Mira, yo tengo una indignación enorme y le mando un mensaje. Lamentablemente, en estos programas solamente invitan a personas para conversar entre ellos. Pero ayer, perdón, el domingo, en un programa importante de debate, había un panel de expertos, ¿verdad? En donde ellos hablaban de cómo lastimaba la huelga a la educación. Sí la lastima, pero te digo una cosa más. Todo esto, ¿verdad? Lo tenemos porque mientras sigamos maquillando la realidad, culpando las consecuencias y no a las causas, esto va a seguir sucediendo. Esto no es la primera huelga que existe. Y yo no quiero venir aquí a defender ninguna huelga, porque esa no es mi postura. Yo no soy gremialista, yo soy una persona real. Aquí cuando tú no dices las cosas claras, suceden estas cosas. El país se viene abajo y la ministra de Educación en una entrevista o una conferencia de prensa lo dijo taxativamente, la clase virtual no sirven. Esto es un desastre. Ella es la jefa de la cartera y Sí. la jefa de la cartera te dice a ti que la educación virtual no sirve. ¿Por qué la educación virtual no sirve? Porque no está lista. Aquí en este programa le he dicho a la ministra, active la ley 245, que es el marco de la escuela en casa, conjunto con la plataforma Ester, y no ha podido. Ahora salió y dio estas declaraciones. ¿Por qué no la puede hacer? Porque no están listas. En vez de estar peleándose con los docentes y en vez de estar peleando huelgas y haciendo su parte política, porque lo que está buscando el chantaje es un chantaje político. Si agarro a los padres de familia y muevo el frasco, pongo a estas dos hormigas a pelear, entonces tengo el problema resuelto. Pero tengo el problema resuelto político. Pero el problema de los muertos abajo del río Cricamola no lo resuelve nadie. El problema de las escuelas que no están listas tampoco lo resuelve nadie. Y el problema de que hay niños en este país que se acuestan con hambre, que van a las escuelas con hambre, no lo resuelve nadie. Nada más lo resuelve Dios. Y Dios le dijo a ellos, porque es muy cristiana la ministra, Dios le dijo a ellos, trabaje, haga el trabajo, pero no lo hace porque nada más está pensando en resolverle el problema político al Sí. presidente Molino. Pero Bueno, este problema se salió de contexto. Sí, no, Ya el problema definitivamente. no está... Hay una gran preocupación actualmente, de verdad, en materia de salud, de educación. Y ya hablar de un mes, Fernando, definitivamente que esto es vergonzoso. sumamente vergonzoso, terrible. Bueno.